Muy bien, la última parte son puertas y ventanas, que ya no voy a repetir tanto como porque esto se ve en la otra parte donde vemos en Vivienda Mexicana, es relativamente sencillo. Básicamente la idea, aquí pongo el ejemplo de esta publicidad de Lowe's, es un ejercicio donde explican cómo cambiar tu ventana, pero esto es lo que nos da la indicación de cómo es el sistema de ventanas en realidad. Entonces aquí está la explicación. A diferencia de México, donde las ventanas se fabrican especialmente en cada uno de los huecos, en cada uno de los vanos, en Estados Unidos y en otros países las ventanas son prefabricadas. ¿Qué significa esto? Que las fabrican en, en fábricas, en industrias, ¿sí? Las traen completamente montadas a obra, listas para soportar. Las ventanas prefabricadas tienen medidas estándar, lo que permite al constructor poder cotizarlas de manera rápidamente. Fácilmente puedo decir, una ventana de 1 metro por 1,20 o de 1,10 por 50. Ya sé cuáles son las que el constructor construye y ya sé cuánto es que me va a costar. El hecho de que las viviendas son de studs de madera permiten colocación sea precisa. Como son paneles de madera, yo puedo básicamente medir exactamente ese hueco. Cosa que en construcción de México es mucho más difícil. O sea, los muros de block a final de cuentas se zarpean. Ese zarpeo puede quedar disparejo si no está bien plumeado y crea toda una dinámica muy diferente. Entonces, ¿qué hacen los proveedores de ventana en México? Llegan, miden la ventana y la hacen en base a las medidas. En Estados Unidos no, en Estados Unidos el proveedor te dice, mira, yo tengo ventanas de este tamaño, si tú quieres hacerlas, si tú quieres comprar de estas, tienes que dejarme esto a este ángulo, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que está poniendo aquí Lowe's, pues viene una persona y va a Lowe's, compra su ventana y simplemente llega y la instala directamente en el hueco estándar que ya tiene desde antes, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo. Son unas, no son americanas, son australianas, pero pues que la compañía sí hace el sistema. Entonces, por ejemplo, te dice sliding 0,616. En este caso, el 0,6 significa la altura, 60 o sea, 600 milímetros. Y el ancho son 16, son 1630. Entonces te dice 1630 milímetros de ancho por 600 de alto. Sí, y te dice, es una sliding. Te dice, una es fija y la otra es deslizable. Ese significa sliding. Entonces te dicen, estos son los tipos de ventana que puedes utilizar en tu proyecto. Si tú quisieras otro tipo de ventana, tendría que hacer a medida y a medida sería muy caro. Entonces lo más práctico para uno es venir y agarrar el tamaño ideal. Entonces el típico, por ejemplo, 2,10, que 2,20 es el hueco para aquí dice stud opening y frame size, o sea, cuál es el tamaño del marco, cuál es el tamaño que debes dejar los studs. Stud opening 2,230, es decir, 2,20, 2,23 para ser precisos. Y luego ya tú dices qué ancho quieres. Perdón, al revés. 2,05 y 2,10, esta es la altura de cerramiento. Y ya luego tú dices qué ancho quieres, ¿no? Entonces, estas son ventanas. Pero las puertas es lo mismo, o sea, tú dices cuál es el ancho de la puerta y cuál es el espesor y te pones, con eso pones los paneles, ¿no? Por ejemplo, Home Depot, este es otro ejemplo, ya te dice, bueno, estos son los tipos de puertas que yo tengo y tú agarras vas con tu puerta, ves cuánto es el estándar y ese tamaño tienes que dejar los studs. Una vez selladas las ventanas, sí tienes que tienes que poder sellarlas con silicón, es lo más común. Eh, Pones una placa de silicón, de repente hay unos vineles que puedes poner, pero simplemente es nada más para aislar completamente la casa. Y listo. O sea, con eso tú ya tienes una casa americana terminada completamente. Entonces, ya al final, por ejemplo, me gusta empezar a analizar. Oye, veo una casa como esta, perdón, de acabado tiene? Tiene paneles de madera, tiene estuco en esta parte. ¿Qué tipo tiene? Tiene un gable roof, tiene un acabado de piedra en la entrada, tiene una puerta con unas ventanas en el acceso. El garage doble, a lo mejor no toque garage porque es similar a las puertas, pero pues, es el estándar que te viene. Y qué tipo de acabado tiene en la fachada. Y una vez entendiendo eso, podemos lograr el estilo que interpreta en esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí es estuco blanco, paneles de woodboards horizontales, es de ladrillo nada más en esta columna.
todo lo demás es woodboards. Y el panel es de metal, da la impresión de que es de metal, o son shingles muy oscuros. Y es un gable en la entrada, y luego a dos aguas, o no sé si es pirámide en esta parte, que es como las habitaciones, ¿no? Entonces, listo, con esas cuestiones entendemos qué materiales son para lograr ese estilo, y simplemente a partir de ahí, entendiendo distintos estilos, entendiendo distintos efectos que queremos lograr y entendiendo cuál es el proceso de construcción, ya podemos construir algo o podemos diseñar algo de este estilo, ¿sí?